Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta segunda ponencia programada del día de hoy. Asimismo, también agradecerles por la buena acogida que hemos tenido. Esta vez vamos a comenzar con nuestra segunda ponencia, que estará a cargo de la doctora María Paz Bringas, quien nos brindará el siguiente tema que se llama Abordaje correcto de micoplasmosis en felinos. Mencionarles de la misma forma las indicaciones, tanto la cámara y el micrófono deben estar apagados para poder evitar interrupciones y las preguntas las pueden realizar en el chat durante la ponencia. Nuevamente, gracias por acompañarnos y sin más preámbulos, daremos paso a la doctora María Paz para que pueda iniciar con su ponencia programada el día de hoy. Adelante, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Sé que es un sábado en la tarde un poco pesado, pero les agradezco bastante que estén presentes y espero que pueda aportar un poco a lo que próximamente podría ser su práctica clínica o los que ya practican su clínica diaria. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Sí se ve, doctora, en su pantalla. Sí. Ahí. ¿No? Ya. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el abordaje correcto de la micoplasmosis en felinos. Eh, para comenzar, sabemos que esta es una enfermedad con una alta incidencia, al menos en nuestra ciudad. Lo vamos a ver relativamente seguido, sin embargo, también pues hay que ser conscientes de que a veces se sobrediagnostica esta enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo de la charla es poder guiarlos en el diagnóstico correcto para que puedan actuar cuando se presente realmente la enfermedad y cómo, en todo caso, saber cuándo no estoy frente a esa enfermedad. Entonces, para comenzar, creo que todos tenemos esto en mente. Eh, Cuando veo una trombocitopenia, estoy pensando directamente en una micoplasmosis, ¿no? Creo que desde la universidad incluso nos enseñan esto, esta como asociación, y es lo primero que tenemos que ponernos a pensar. ¿La micoplasmosis realmente causa trombocitopenia? ¿O por qué estamos relacionándolo de esa forma, no? Porque realmente llegan pacientes a la clínica que no tienen signos clínicos y que de pronto fueron adoptados recién, les hicieron un hemograma, vieron que presentaban esta alteración y les dan el diagnóstico de primera, ¿no? E incluso algunos vienen ya medicados durante un mes y luego vuelven a hacer un hemograma de control y, vuelve a salir el mismo hallazgo, ¿no? Entonces vienen como por segunda opinión, no entiendo por qué no se mejora y no tiene ningún signo clínico, ¿no? Entonces, realmente esta asociación es correcta hacerla todo el tiempo. Eh, Luego también vemos que muchas veces cuando un paciente es positivo a leucemia, decimos que ya tiene micoplasma, ¿no? Que por ser positivo a leucemia, pues está predispuesto, lo cual puede ser cierto, pero asociar la leucemia al micoplasma como que van siempre de la mano, también hay que pensarlo dos veces. Y finalmente las pulgas. Me imagino que también han escuchado que es una enfermedad que se puede transmitir por vectores, ¿no? Y que las pulgas son, digamos, el principal método de contagio. Sin embargo, hay estudios hoy en día que demuestran que no siempre esto ocurre y que no necesariamente es la causa principal de la transmisión del parásito, ¿no? Entonces, realmente todo gato con pulgas tiene micoplasma, realmente todo gato que no tiene pulgas no tiene micoplasma, no. Entonces, esto creo que es lo primero que tenemos que pensar. Si es que todas estas, digamos, ideas que se han ido sembrando desde hace mucho tiempo son verdaderas o son falsas, ¿sí? Entonces,
Me imagino que ya ustedes como más o menos tienen un criterio. Ahora lo pongo en duda para que a lo largo de la charla pues desarrollen su propio criterio nuevamente. Tenemos 3 hemogramas diferentes de 3 pacientes diferentes en, digamos, fechas diferentes, ¿no? Entonces vamos a analizarlos. En el primero tenemos una ligera hemoconcentración, ¿no? Porque tenemos los glóbulos rojos, el conteo total, por encima del rango. El hematocrito está dentro del rango, pegado al límite superior, y la hemoglobina también está por encima del rango. Y bueno, vemos las células blancas, por ahí hay una leve elevación en neutrófilos, y nos vamos a las plaquetas y tenemos una trombocitopenia, ¿no? Pueden contestar, pueden no contestar todavía. ¿Ese hemograma es compatible con una micoplasmosis? O sea, yo veo este hemograma y digo, ese paciente tiene micoplasma. Pasamos al siguiente hemograma, al segundo. En este hemograma vemos que su concentración de glóbulos rojos es normal, su hematocrito es normal, su hemoglobina está normal. Vamos a las células inflamatorias, están todas dentro del rango, por ahí los monocitos ligeramente elevados, pero vamos a las plaquetas y tenemos 54.000. ¿Qué pasó? ¿Eso es normal? ¿Hasta qué número puedo considerar de repente normal en gatos? ¿No? Este paciente tiene micoplasma. Y finalmente, el tercer hemograma, donde sí tengo anemia. Voy a mover eso porque no veo. Tengo los glóbulos rojos por debajo del rango, tengo el hematocrito por debajo del rango, 25%, y tengo la hemoglobina por debajo del rango. Las células de defensa están en su mayoría dentro del rango, los linfocitos por ahí sí están ligeramente por debajo, y me voy a las plaquetas y están en 262.000. Bastante dentro del rango en realidad para ser un gato, ¿no? Entonces, en este paciente pienso, ¿este paciente tiene micoplasma? ¿Podría tener micoplasma? Entonces, ¿cuál creen ustedes de estos 3 que tienen más probabilidad de que pueda tener micoplasma? No sé si puedo ver el chat porque como estoy compartiendo pantalla, creo que no puedo. Pero podemos volver aquí al finalizar la charla, ¿sí? Entonces vayan pensando cuál de repente creen ustedes que podría tener y cuál o cuáles y cuáles no. Entonces, ¿qué es el micoplasma? ¿Qué es la micoplasmosis? Es un parásito, ¿sí? De la sangre, es un parásito hemotrópico que tiene una afinidad por los glóbulos rojos. No poseen una membrana celular y se adhieren a los eritrocitos. Es decir, se pegan a la pared del eritrocito o dentro del eritrocito y esto hace que el cuerpo reconozca esta célula como externa o como rara, sospechosa, como algo no está bien en esta célula, entonces por precaución pues la voy a alisar, ¿no? La destruyo, inducen el proceso de hemólisis y si es que esto no se llega a controlar, pues puedo generar una anemia que puede ir de leve a moderada a severa. Existen diversas especies de micoplasma. La más conocida, la que más escuchamos y de repente la que más tratamos, es el micoplasma haemophilus, que digamos que es la más común y la más patogénica, ¿sí? Sin embargo, existen más especies de micoplasma. Hoy en día se hacen descarte para 3 de ellas, sin embargo, existen aún más. Entonces, en base, digamos, a qué tipo de micoplasma tengo, también voy a tener de repente una enfermedad diferente o una presentación de enfermedad diferente, ¿sí? Entonces, ojo, ya no es pensar solamente en micoplasma como una sola y me causa tal cosa y ya está. No, ¿sí? Hay varios micoplasmas.
y pueden generar diferentes signos clínicos, diferentes presentaciones de enfermedades. Tiene una alta prevalencia porque los gatos pueden ser portadores de micoplasma, ¿sí? Pueden ser portadores asintomáticos y bajo cierto proceso de estrés o alguna enfermedad concomitante, pues desarrollar la enfermedad como tal. En un estudio de Colombia en el 2022 se halló una prevalencia del 80.7% de los gatos muestreados, es decir, 84 de 104 gatos, que es una cantidad bastante considerable. Si esto lo traspolamos a grandes poblaciones, tendríamos probablemente más del 50% igual de gatos con micoplasma. Eso quiere decir que realmente sí lo vamos a ver bastante seguido, ¿no? Pero ¿cuántos de estos gatos realmente van a desarrollar la enfermedad? Quizás no es un porcentaje tan alto, ¿sí? ¿Qué factores me pueden predisponer a que contraiga o que desarrolle la enfermedad? Principalmente gatos que están expuestos a cualquier tipo de peligro, que son los gatos que salen a la calle o los gatos outdoor. No necesariamente los gatos callejeros como tal, sino los gatos que son indoor-outdoor, es decir, que viven en casa, pero que van a dar sus vueltas, ¿no? Que el dueño dice, bueno, sí, a veces sale a darse una vuelta y luego regresa, o se va al techo y luego regresa, pero al exponerse de esa forma, se está exponiendo a contraer enfermedades. Entonces esto lo convierte en un factor predisponente. Transfusiones sanguíneas. Cuando hacemos normalmente una transfusión sanguínea, suele ser, creo yo en su mayoría, por un tema de una emergencia o un paciente que está grave o que va a pasar o puede pasar a ser un paciente crítico. Entonces realmente no hay como mucho tiempo para esperar de repente hacer una gama de análisis de ese paciente y pues tomamos la sangre que tenemos y la transfundimos, ¿sí? Pero nuevamente, el gato donador puede ser portador de micoplasma y yo estoy transfundiendo esos glóbulos rojos con el parásito a mi paciente, que de repente era o no positivo también, ¿no? Entonces, de esta manera puede haber, digamos, una transmisión directa. Enfermedades retrovirales como el SIDA y la leucemia y enfermedades concomitantes. Siempre que yo tengo un gato enfermo, voy a tener un gato estresado y por lo tanto inmunocomprometido. Eso quiere decir que este gato va a estar predispuesto a desarrollar otras enfermedades que tenga de manera subclínica, ¿sí? Por eso es que a veces, de repente tengo un gatito que tiene lipidosis hepática y pasa una semana y empieza a presentar un proceso respiratorio, ¿no? Porque lógicamente este paciente está estresado por la enfermedad de por sí, entonces cualquier otro virus que pueda tener de manera subclínica podría activarse en este proceso. Y finalmente, en el mismo estudio de Colombia determinaron que la edad también era un factor predisponente y que principalmente se encontraba el parásito en gatitos entre 1 a 2 años. No especifican exactamente por qué, pero puede ser que haya una transmisión de repente de la madre, ¿no? Y que prevalezcan con el parásito durante los primeros años de vida y luego pues lo llegan a eliminar o se combate con algún otro tratamiento o incluso con el mismo tratamiento para el parásito y pues ya no lo tienen, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo pienso en esta enfermedad cuando me llega un paciente que tiene fiebre o fiebre intermitente, y estamos hablando de fiebres altas, no de 39,6, sino de 40, ¿no? Un paciente que tiene de repente hiporrexia, que tiene ictericia, hay letargia, ¿no? En estos pacientes yo puedo sospechar del micoplasma como una enfermedad
presuntiva, dentro de mis diagnósticos presuntivos. Obviamente tengo que pensar en otras cosas más, pero lo incluyo en mis presuntivos. Y luego me voy a los hallazgos hematológicos. Tengo anemia, porque ya hemos visto que el parásito que hace se adhiere al eritrocito y el eritrocito termina siendo lisado, ¿sí? Entonces, el principal hallazgo en el hemograma va a ser la anemia, ¿sí? Si yo tengo un paciente con anemia y fiebre que se determina fiebre de origen indeterminado o fiebre infecciosa, pues sospecho de micoplasmosis. Puedo tener neutrofilia y nuevamente regresamos a la trombocitopenia, ¿no? Son hallazgos hematológicos realmente importantes. Si es que yo tengo una enfermedad concomitante o tengo una respuesta inmunológica exacerbada, sí puedo tener una neutrofilia o alguna elevación de otra célula inflamatoria, pero principalmente podríamos ver los neutrófilos. Y la trombocitopenia probablemente esté presente como parte del cuadro solo en algunos procesos y si es que tengo una enfermedad bastante grave o avanzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el parásito no va a atacar directamente a las plaquetas, como quizás se haya creído anteriormente. El parásito ataca a los glóbulos rojos, pero las plaquetas están ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna otra enfermedad, tengo alguna enfermedad que me produzca un sangrado, una microhemorragia, o ya estoy en un cuadro bastante severo y tengo un proceso de SID de repente, entonces sí puedo encontrar una trombocitopenia que esté directamente relacionada con el cuadro clínico, ¿sí? Y bueno, puedo encontrar una regeneración eritrocitaria porque muchas veces el proceso es crónico, es decir, van disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos de forma gradual y esto hace que la médula ósea pueda responder y pueda empezar a generar glóbulos rojos, ¿sí? Tenemos dos formas de hacer el diagnóstico, ¿sí? La más común, y la que van a ver todo el tiempo, y la más económica o la más rápida, es hacer un frotis sanguíneo para encontrar el parásito en los eritrocitos. Sin embargo, nuevamente, los gatos pueden ser portadores, es decir, en un gato sano yo podría encontrar quizás una lámina con micoplasma. De igual forma, en un gato enfermo puedo encontrar una lámina con micoplasma. Pero ¿qué pasa? Esto va a ser netamente operador dependiente. Si es que el laboratorista no está capacitado lo suficiente como para diferenciar un artefacto, un cuerpo de Heinz, o cualquier otro cuerpo de inclusión que pueda confundirme la presencia del parásito con este hallazgo, este artefacto, puede reportarlo de forma errónea, ¿no? Entonces, puedo tener un diagnóstico no tan acertado, ¿sí? Entonces, esto es netamente operador dependiente. Si yo confío mucho en mi laboratorista, si es un laboratorista que tiene mucha experiencia y que jamás ha fallado, no, o de repente yo empiezo a ganar bastante experiencia y ya como voy comparando mis resultados y ok, sí estoy siendo bastante asertiva, ok, entonces puedo usar de repente frotis sanguíneo como un método de diagnóstico, ¿sí? Pero si no sé quién es el laboratorista o de repente lo mando a un laboratorio donde hay muchos laboratoristas y no sé si es que va a ser la misma persona que lo vea, pues tengo un margen de error bastante amplio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la prueba más confiable y la que tendemos a hacer ahora, y que gracias a Dios ahora está bastante más accesible que antes, es el PCR. Hay PCR tanto para Mycoplasma ofelis como para otros dos micoplasmas, con un paquete que tiene diferencial de 3 micoplasmas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un montón, porque si es que el primero, el Mycoplasma ofelis, me sale negativo, entonces yo puedo recurrir a los otros dos, porque de repente ese gato no tiene la enfermedad con ese parásito en especial o con esta cepa en especial, sino
con otro, pero sigue siendo la enfermedad. ¿Sí? Entonces, el PCR resulta la prueba más confiable y la que tiene un menor margen de error, ¿sí? Porque no, no va a haber algún tipo de interferencia o algo que me pueda confundir el resultado. Entonces, si yo tengo un flotis sanguíneo positivo, lo mejor que puedo hacer es comprobarlo con una prueba de PCR. ¿Sí? O si es que no quiero de repente que gase doble el cliente, por así decirlo, entonces entre uno y otro es mucho más confiable y mucho mejor que mandemos la prueba de PCR a que mandemos el frotis sanguíneo, porque siempre nos va a quedar la duda de si realmente están bien o no. Algunos laboratorios te mandan como la imagen y te ponen, te señalan, ¿no? Sin embargo, nuevamente, pues es una foto, no es que yo pueda comprobarlo con una foto, no es diferente verlo en el microscopio. Y finalmente, también hablando de esto, es importante que sepamos interpretar resultados, porque nuevamente los datos pueden ser portadores. Entonces, muchas veces tenemos informes que nos mandan como positivos, pero reportan, no sé, menos de 5 células infectadas por campo y en un campo hay como 500 células, ¿no? Entonces, ¿esto es realmente un positivo que me está desarrollando la enfermedad? Porque si yo estoy frente a la enfermedad, pues lo más probable es que tenga una cantidad de eritrocitos tomados mucho más alta. O sea, mi porcentaje de eritrocitos enfermos debería ser más alta, ¿no? En este caso probablemente sea el 1%, y eso es. Entonces, hay que ahí dudar un poco de repente o dar el beneficio de la duda. Entonces, ¿qué tipos de presentaciones tenemos o podemos encontrar en la clínica? La primera y probablemente la más común son los psicoplasmas hemotrópicos, ¿no? Estos son los que provocan hemólisis y pueden llegar a provocar anemias de moderadas a severas. A pesar de ser regenerativas, muchas veces la enfermedad empieza a avanzar muy rápido, el paciente empieza a descompensarse, deja de comer y puede tener otras alteraciones. En este caso, muchas veces voy a requerir de una transfusión sanguínea para, digamos, devolver la volemia al paciente y ganar tiempo para que mi tratamiento empiece a hacer efecto, ¿sí? Puedo tener ictericia por la liberación de bilirrubina de los glóbulos rojos, puedo encontrar palidez, digamos, en anemias moderadas, a severas, puedo encontrar hiporrexia por, digamos, menos energía, por la anemia, y puedo encontrar letargia por lo mismo. La leucemia felina o el virus de la inmunodeficiencia felina pueden ser un factor predisponente o agravante, ¿sí? Puede ser que la enfermedad se desarrolle más rápido, como puede ser que se desarrolle de forma normal, pero con una, digamos, mayor probabilidad. Entonces, bueno, acá tenemos un gatito con ictericia y luego tenemos un gatito en su transfusión sanguínea. Las transfusiones, en este caso, pues, claro, si ya vamos a tratar la enfermedad, pues no hay mucho que hacer si es que la sangre viene contaminada, por así decirlo, ¿no? Son un poco feo, pero ya estamos tratando la enfermedad, entonces las probabilidades de que, digamos, lo contagiemos, en realidad, pues, no son tan altas, ¿no? Digamos que vamos a contrarrestar esta probabilidad con el tratamiento. Y luego tenemos los micoplasmas respiratorios, que son aquellos que van a causar procesos neumónicos o van a agravar cuadros de asma o bronquitis. Forman parte de la flora normal del tracto respiratorio, es decir, están ahí. Hay estudios que demuestran que actúan más quizás como un agente secundario, no tanto como un agente primario que va a causar la enfermedad. Sin embargo, en algunos cultivos se ha aislado solamente este parásito, por lo que aún esto viene a ser controversial, ¿sí?
provoca los mismos síntomas respiratorios que otros virus, además de tos, disnea, asma y bronquitis. Entonces, si yo tengo un complejo respiratorio felino, no solamente pienso en virus, ¿no? Por algo se llama complejo respiratorio felino, porque puedo tener varios agentes involucrados, ¿sí? Quizás empezó con una viremia, pero luego todas las bacterias y los microorganismos que puedan estar presentes pueden desarrollarse, pueden proliferar, agravando los cuadros. Y uno de estos puede ser nuestro amigo el micoplasma. Hay algunos cuadros que solamente presentan conjuntivitis, como el gatito de la izquierda, y hay otros que sí, pues te presentan toda la enfermedad, ¿no? Tanto de vías respiratorias altas como vías respiratorias bajas. Finalmente tenemos esta presentación que no es tan común, de hecho hay pocos casos reportados y no hay tanta información al respecto aún, pero es un tipo de micoplasma que puede llegar a causar signos neurológicos. Está más descrito en medicina humana con el micoplasma pneumoniae, si no me equivoco, y este afecta al sistema nervioso central, generando una meningoencefalitis, que puede llegar a generar signos neurológicos como ataxia, convulsiones, tremores, rigidez del paciente, digamos, estados de estupor, y puede escalar de manera bastante rápida, ¿sí? Esta presentación no suele ser producida por Mycoplasma haemophilus, no hay reportes al respecto, y se cree que pues es otra cepa de por medio, ¿no? Puede ir acompañado de otras patologías también, como de repente otitis o algún proceso respiratorio, u otros signos clínicos, ¿no? Entonces, cuando tengo un paciente que viene con signos neurológicos, ahora tengo que pensar también si es que este paciente podría tener micoplasma. Obviamente aquí es un poco más complejo y algo que yo siempre le digo a mis clientes es que cuando hay signos neurológicos, digamos que llegar al diagnóstico puede ser bastante complejo, ¿sí? Porque normalmente mis pruebas de hemograma y bioquímica suelen salir normales, no suelen dar mucha información, entonces tenemos que pasar ya a pruebas diagnósticas un poco más específicas. Entonces, vamos a tardar un poquito más en llegar al diagnóstico de repente y quizás pues el coste de este proceso va a ser un poquito más elevado. Entonces, eso hay que explicarle al dueño. Lamentablemente, los signos neurológicos pues pueden ser por muchas cosas y se requieren pruebas un poquito más específicas. Entonces, sí, tengo un paciente que de repente tiene también anemia, ¿no? O tiene signos neurológicos y los exámenes me salen negativos todos, ya hice toxoplasma, no tiene, no sé, otitis, descarto algunas otras cosas como leucemia, pues también puedo pensar que por ahí podría haber un cuadro de micoplasmosis. Ojo que en el caso anterior, lo más probable es que si yo hago un frotis sanguíneo, ahí sí, pues, no voy a ver nada, ¿no? Porque no es donde está alojado el parásito en ese tipo de presentaciones. ¿Cuál vendría a ser el tratamiento entonces? El tratamiento que todos conocemos es el tratamiento con doxiciclina, un antibiótico, a dosis de 10 miligramos por kilo, una vez al día, vía oral, por 21 días. ¿Sí? Algunas bibliografías dicen que lo debes usar hasta un mes, algunas bibliografías dicen que tienes que usarlo hasta que te salga negativo. Eso va a depender mucho. Sin embargo, lo que se recomienda es que sean por lo menos 21 días. Si lo corto antes, puede haber riesgo de que se quede de repente como un gato portador, que no haya terminado el tratamiento y por lo tanto no sea igual de efectivo.
Adicionalmente, también puedo usar marofloxacina, no, digamos, como terapia en conjunto, sino un antibiótico o el otro. Y la marofloxacina, una dosis de 3 miligramos kilo, una vez al día, vía oral, igual puedo usarlo por 21 días. Luego paso a pensar qué otras cosas debo tratar, ¿no? ¿Puedo usar corticoterapia? Sí, porque va a reducir la inflamación en caso, por ejemplo, de procesos neurológicos. Y también voy a frenar un poco la respuesta inmunológica que existe en los micoplasmas hemotrópicos. Entonces, ¿me va a ayudar? Sí. ¿Me va a, digamos, frenar la enfermedad? Probablemente no tanto, al menos que sea un cuadro neurológico. Pero puede ser de bastante ayuda, ¿no? Entonces podemos sumarlo al tratamiento. En cuadros neurológicos puedo usar anticonvulsivos o antivertiginosos como el dimenidinato, levetiracetam. Si es que es un gato convulsivo, pues puedo usar midazolam de repente, ¿no? O lo que crea conveniente en la clínica. En cuadros de anemia, ¿debería usar suplementos de hierro? ¿Cuándo uso suplementos de hierro? Cuando tengo una anemia ferropénica. En este caso, mi anemia es tipo ferropénica. No. Entonces, no siempre van a ser necesarios, ¿sí? ¿Puedo usarlo como un coadyuvante? Puedo usarlo, pero no necesariamente va a ser tan efectivo. Al igual que los estimulantes eritropoyéticos, ¿puedo usarlo? Sí, como para estimular a que las células, a que la médula genere más células, pero recordemos que este tipo de anemia es regenerativa, entonces la médula debería estar funcionando. No es que no funcione, como en una leucemia de repente, ¿no? Que tengo aplasia medular. Aquí la médula sí funciona, entonces, ¿puedo usarlo? Sí, si es que mi transfusión de repente no fue tan efectiva, o el paciente está muy grave, ¿no? O está demorando mucho en recuperarse, pues puedo usarlo. Y terapias de soporte. Algunos pacientes van a llegar bastante graves, entonces no puedo de repente enfocarme solamente en que, ok, tiene micoplasma y le doy doxiciclina. Siempre tengo que asistir a ese paciente de todas las maneras posibles, ver si no ha desarrollado alguna otra patología en base a la hiporexia o incluso la anorexia, ¿no? En base al estrés. Entonces tengo que hacer como todo un abordaje del paciente en ese momento. Si es un paciente que está en estadio temprano y por ahora los dueños simplemente dijeron, a mi gato le pasa algo, voy a llevarlo a chequear, y realmente sí vemos que el paciente está con todo el cuadro clínico y no sale positivo, ok, lo podemos manejar en casa de repente, y ahí como que la terapia de soporte no debe ser tan intensa, ¿no? Pero son muy pocos los casos que encontramos de esa forma. La mayoría de cuadros vienen pues bastante avanzados, bastante graves y que o han estado en tratamiento y por alguna razón no funcionó, o que pues tienen alguna otra enfermedad, no, y ya vienen bastante graves. ¿Cómo hago la prevención? Pues evitar que los gatitos tengan exposición a la calle y a otras fuentes de infección, es decir, otros gatos, que no se contagien de otras enfermedades, que no estén comiendo cosas que no deben. La transfusión sanguínea segura. Esto es bastante complicado porque si yo quiero hacer una transfusión de sangre de forma segura, lo que tendría que hacer es testear a los gatos donadores y muchas veces no tenemos ese acceso, sino que ya nos mandan la unidad de sangre. ¿Y qué pasa si es que esa unidad de sangre yo la testeo y sale positiva? Probablemente el banco de sangre no me va a decir, ok, te cambio la unidad. Porque lamentablemente aquí no tenemos esa facilidad de que los bancos de sangre tienen siempre unidades disponibles. Entonces, lamentablemente, esto podría llegar a ser un problema.
Sin embargo, en un mundo ideal, esto sería lo ideal. Es decir, si yo voy a tomar la sangre del gato donador y tengo la oportunidad de hacerlo, y estoy transfundiendo sangre a un gatito que no tiene la enfermedad, entonces quizás sí podría darme el tiempo de testearlo y decir, ok, mejor este gatito no. ¿No? O en todo caso, pues, si el dueño dice, no, pero no tengo otro, ok, bueno, lo hacemos, pero con el riesgo de que tu gato obviamente pueda presentar la enfermedad, lo cual sería bastante no prudente, ¿no? Pero nuevamente, esto es un mundo bastante ideal en el que se puede hacer una transfusión sanguínea de forma lo más segura posible, ¿no? Mantener protocolos de bioseguridad, esto con respecto a todo el material que podamos usar, que tenga contacto con los gatos que puedan estar infectados, que no tengan contacto con nuestros gatos, ¿no? No compartir material, lavar bien el material para evitar contagios iatrogénicos. Y los chequeos preventivos, ¿no? En los chequeos siempre vamos a hacer análisis de sangre y podemos ir viendo las tendencias, si ese gato tiende a bajar el hematocrito, porque está bajando, ¿no? Y si tengo, voy sacando de repente frotices y me empieza a subir la cantidad de que me reportan del parásito también, como puedo empezar a sospechar un poco, ¿no? Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a la primera diapositiva. Y nuevamente no puedo ver el chat, pero sí me gustaría que, no sé si alguien se atreve a abrir su micrófono y decirme si alguno de esos hemogramas considera que pueda ser de un paciente que tenga micoplasma, o si ninguno tiene. Les doy 5 segundos. Ok, voy a pensar que lo están pensando. Pueden escribirlo en el chat también y lo vemos después. En el primero, pues, no tengo anemia. De hecho, tengo hemoconcentración, ¿no? Y el número de plaquetas que tengo está pegado al número de límite inferior. Lo que puede suceder acá es que ese gato tenga agregación plaquetaria, ¿no? Incluso tengo una leve neutrofilia y esto también puede ser por estrés. Igual la hemoconcentración leve también puede ser por estrés. Entonces, probablemente este gato pues haya estado un poco estresado al momento de la toma de muestra y podría atribuirse a eso la trombocitopenia, ¿no? En el segundo hemograma tenemos el hematocrito dentro del rango y una trombocitopenia marcada. En este caso es marcada, sí, porque está bastante por debajo del rango, ¿no? Entonces, aquí de repente valdría la pena hacer más análisis, pero en base al recuento plaquetario en sí, ¿no? ¿Descarto que tenga micoplasma? Sí, porque no tiene anemia, entonces no me está produciendo el cuadro. Pero de repente podría repetirle los análisis más adelante o hacerle un flotis y que me hagan un conteo manual de plaquetas para ver si es que es cierto, ¿no? Y finalmente el último, tengo anemia, ¿no? Y tengo las células, bueno, dentro del rango y mis plaquetas están normales. En este paciente, ¿puedo sospechar que tiene micoplasmosis? Sí, porque tiene anemia. Y ya les he dicho que anemia es, digamos, el hallazgo hematológico principal de un cuadro de micoplasma. Espero que hayan respondido. Y si no, no se preocupen, todos estamos aprendiendo. Y finalmente vamos a pasar al caso clínico. Este es un paciente. Nuevamente vemos el hemograma, tengo los eritrocitos por debajo del rango, 6.1, la hemoglobina por debajo del rango, ligeramente por debajo del rango, y el hematocrito igual por debajo del rango. Me voy a la serie blanca y tengo elevación de los leucocitos, tengo neutrofilia, por ahí tengo linfopenia, ¿no? Pero esta neutrofilia
ya es considerada una elevación de células blancas por algún proceso inflamatorio o infeccioso. Ya no la considero, digamos, por estrés, porque sí hay una elevación bastante diferente al rango superior, ¿no? Y finalmente, ¿cómo están mis plaquetas? Dentro del rango. A este paciente le hicimos un PCR para descartar micoplasmosis porque llegó totalmente rígido, no podía moverse, estaba casi como toso, en verdad. Pálido, casi itérico, caquético. Eh, entonces, bueno, le hicimos un descarte con PCR y dio positivo. Este es el paciente que además, si ven en la última foto, también tenía un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, este podría ser un caso de quizás una, digamos, mezcla de varios tipos de micoplasma. O una enfermedad concomitante que podría ser un proceso viral, un complejo respiratorio común y el desarrollo del micoplasma como tal, ¿no? Ese es el paciente una vez que recibió su transfusión sanguínea y su tratamiento de soporte, pero sí pueden apreciar que está todo flaco, ¿no? Incluso todo sucio. Se le ve como bastante mal, ¿no? Pero créanme que cuando llegó se le veía peor. Ahí ya se le ve como bastante avanzado en recuperación. Igual estaba en una cámara de oxígeno por el tema de la anemia, que sí era bastante severa. Y bueno, eso es todo. Si tienen preguntas podemos resolverlas ahora. Yo siempre espero al final de la charla para no distraerme. Y espero que haya podido ayudarlos a hacer un manejo correcto, un correcto diagnóstico y que puedan crear su propio criterio para que puedan ayudar a sus pacientes. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias nuevamente. Agradecerle por el tema que nos brindó hoy. Fue un tema muy interesante, muy enriquecedor sobre la micoplasmosis. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas que justamente han estado preguntando ya durante el chat. A ver. Comenzamos ya. Bueno, por parte de Carolina, ¿sí me escucha bien, no, doctora? Doc, ¿me escucha bien? Sí. Ah, ok, ya. Por parte de Carolina nos menciona, la presentación respiratoria y hemolítica se dan por el micoplasma Haemophilus. ¿Otra vez? No, bueno, Carolina preguntaba si la presentación respiratoria y hemolítica se daban por el micoplasma Haemophilus. O sea, no solamente por ese ojo. Ese es el más patogénico, pero hay otros géneros que pueden presentar también este tipo de cuadros. No son tan comunes, pero existen. Ok, doctora. Por parte de Dai nos menciona, en caso de la marbofloxacina, ¿no hay problemas con degeneración de retina por uso prolongado o sería como una última opción para considerarlo? La marrofloxacina no tiene, digamos, el mismo efecto que la enrofloxacina. Es bastante más seguro en gatos, ¿sí? Siempre hay el riesgo igual por el tipo de antibiótico, pero en ese caso, o puedes hacer una combinación, ¿no? Que no sería lo recomendable, o puedes hacer un testeo antes de las 3 semanas, de repente a los 10 o 15 días, y si consideras que ya pues
el paciente está libre de la enfermedad, podrías como suspenderlo para no ponerlo en riesgo, por así decirlo. Pero nosotros hemos manejado los tratamientos y nos ha ido dentro de todo bien. Igual no te puedo asegurar que no vaya a pasar nunca porque pues por ahí alguno podría suceder. Muchas gracias, Doc. A ver, tenemos otra pregunta por parte de Andrea. Nos menciona, ¿qué tipo de dieta deberían de comer en casos si se confirmara que tuviera micoplasmosis? ¿Tipo de dieta? Sí, el tipo de dieta si es que se llegara a confirmar la micoplasmosis. Es necesario que cambien su dieta habitual. O sea, si te refieres a la anemia como tal, en realidad no es necesario. Mientras coman un alimento de buena calidad, mantenerlos nutridos creo que es lo más importante. Pero no es que necesiten una dieta en particular como quizás en otras enfermedades, ¿no? Gracias, Doc. Por parte de Annie nos menciona, también se podría utilizar la oxitetraciclina como tratamiento y la vitamina K también ayudaría. La oxitetraciclina, si no me equivoco, solamente está disponible en inyectable y son 21 días de tratamiento. Entonces, no lo consideramos tan viable porque además la oxitetra como tal sí tiene ciertos efectos adversos en gatos, entonces no se usa mucho, de por sí no es un fármaco que se use mucho en medicina felina, ¿sí? Entonces, eso sumado a que solamente hay en forma inyectable y pues tienes que inyectar al paciente por tanto tiempo es bastante doloroso y estresante y puedes incluso generar reacciones post-inoculación, ¿no? Entonces, no sería lo más recomendable, sobre todo porque tienes otras drogas disponibles que son muchísimo más fáciles de manejar y mucho más seguras. Con respecto a la vitamina K normalmente la usamos o en procesos hepáticos o para detener sangrados, microhemorragias, ¿no? En este caso, no ayudaría tanto, no, digamos que no sería tan beneficioso para el paciente, a menos que esté en un estado bastante avanzado y empiece a observar petequias, ¿no? Ahí sí, bueno, úsalo. Eh, pero en cuadros moderados no habría tanto beneficio, por así decirlo. Gracias, Doc. Por parte de Fiorella nos menciona, si tengo un paciente renal crónico con micoplasma, lo ideal sería colocar un tratamiento con marmofloxacina para micoplasma. Puedes usar cualquiera de los dos. O sea, siempre tienes que ¿cómo se dice? Priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tratar? Y hasta dónde puedo hacer el manejo. En este tipo de situaciones, cuando tengo comorbilidades, lo más importante son los controles, porque muchas veces satanizamos mucho los fármacos y el uso de fármacos prolongados, cuando en medicina humana se usan fármacos súper fuertes a dosis súper altas y por muchísimo tiempo. Entonces, nosotros a veces como tenemos ese miedo, ¿no? De qué puedo generar o qué puedo como, de qué manera puede ser perjudicial de repente para el paciente. Pero si el paciente lo necesita y está justificado, pues lo uso, ¿no? Y lo mejor que puedo hacer es hacer controles y explicarle al dueño que esto puede pasar, esto puede funcionar así, incluso con la doxiciclina que puede causar esofagitis y hay que tener cuidado. Explicarle siempre al propietario, ¿no? Puede pasar esto, si ves esto, por favor avísame, ok, te veo en una semana, ¿no? Para hacer un seguimiento. Entonces creo que esa es la forma más segura de manejar este tipo de tratamientos. Igual cuando hago tratamientos prolongados de corticoides, yo puedo mandar corticoides 1 o 2 meses sin miedo, pero tengo que hacerle seguimiento al paciente para estar seguro de que no está pasando nada más, ¿no? Entonces, yo te diría que sí lo puedes usar, nosotros lo usamos y no nos ha ido mal para nada. La doxiciclina o la marfloxacina.
Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, también dice respecto con el uso de la doxiciclina, ¿con cuánta diferencia de tiempo se debe dar el hierro si que se requiere, ya que esto quela la acción de la doxiciclina? Menos 2 horas de diferencia. Listo. Por parte de Diego, nos menciona, ¿sería efectivo utilizar el enrofloxacino en caso de micoplasma felino o no es tan bueno como el marmofloxacino? No es tan bueno, no tiene la misma acción como la marrofloxacina. De hecho, la enrofloxacina no está reportada en los estudios como fármaco principal para la micoplasmosis. Lo que sí es que para Mycoplasma pneumoniae, sí en algunos casos, pero más en medicina humana, lo usan como fármaco de elección. Pero ojo, no hay todavía tantos estudios sobre esto y no hay forma de diagnosticarlo, porque no es que tengamos nosotros una prueba a la mano que te diga es este parásito específicamente, ¿no? Entonces, pues ahí sí tenemos un problema. Entonces, en esos casos yo igual me iría por cualquiera de los dos que ya están establecidos como los tratamientos de elección. Gracias, Doc. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Usted recomendaría el uso del imidocar en gatos? ¿Y Midocarp? Sí. No lo uso. No sé exactamente qué componente tiene. Ok, Doc, no hay problema. A ver, ya por parte de Edwin nos menciona, ¿a los cuántos días terminado el tratamiento se recomienda testear nuevamente? Y si se realiza un PCR o solo se considera la estabilidad de los signos clínicos. Eh, puedes repetir el PCR a los 21 días. Idealmente es el PCR porque ya hemos visto que pues el frotis a veces puede confundirnos, ¿no? Y pasa bastante esto, que les hacen tratamiento y vienen a los 21 días y nos dicen, el frotis sigue saliendo positivo o sigue teniendo anemia o sigue teniendo trombocitopenia, entonces, ¿qué está pasando, no? Y ahí de repente, pues, ya no es este el problema, sino que está siendo mal diagnosticado. Entonces, lo más efectivo podría ser hacer un PCR al terminar el tratamiento. Ojo que igual le tengo que dar un tiempo de descanso porque los PCRs no se hacen cuando está tomando corticoides ni antibióticos. Entonces, tiene que haber ahí un periodo de descanso para poder repetir la prueba. Ok, Doc. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿se deben hacer pruebas de cortisol si se usa por mucho tiempo el corticoide, ya que esto puede ocasionar Cushing por iatrogenia? No es necesario. Hay pacientes que necesitan usar corticoides por tiempos muy prolongados y no llegan a desarrollar la enfermedad, ¿no? Si es que quieres sentirte segura, puedes hacerlo. Pero si el gato empieza a desarrollar la enfermedad, vas a ver los signos clínicos, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, ya tomas tus precauciones. Pero si no, vas a darte cuenta que con unos meses no va a haber gran cambio en los signos clínicos, entonces, pues, no lo consideraría necesario. Gracias, Doc. A ver qué dice. Bueno, dice, ¿cómo se diferencia en el frotis si la bacteria en su medio habitual o está siendo invasiva? Entendí muy bien. ¿Me repites la pregunta, por favor? Ah, ya, sí, nos menciona por parte de Jesús, ¿cómo diferencia en el frotis si la bacteria está en su medio habitual o está siendo invasiva? Para comenzar, es un parásito, no sé bien. Es que ese es el punto, ¿no? Está uno de los puntos de la charla. No puedes. En teoría, si yo tengo una alta carga, por así decirlo, debería encontrar muchos eritrocitos infiltrados, ¿no? Muchos, o sea, como casi todo el campo tomado. Y esto podría dar un indicio de que el gato está siendo
el cuadro infectivo y no es un portador. Sin embargo, nuevamente esto depende mucho del operador y es relativo, ¿no? Porque quizás yo veo como una cantidad bastante grande, pero en otro campo no hay la misma cantidad. Entonces, ¿cómo sé cuántos campos han contado y si en todos los campos había la misma cantidad de eritrocitos como para que el porcentaje sea realmente significativo, ¿no? Entonces, si es un gato que no tiene signos clínicos y reportan una cantidad moderada de micoplasma, entonces hazle un PCR, haz un hemograma, repite el hemograma en unos días y si ves cambios, porque ¿qué pasa? Si es que ese gato, su hematocrito normal es 48%, ¿no? Y tiene la hemoglobina cerca del límite superior, y tengo todo este cuadro, ¿no? Extraño. Y yo le hago el hemograma, no sé, en 5 días, se lo repito, y en vez de estar en 48, está en 35, ese hematocrito ha bajado. O sea, ese gato sí puede entrar en anemia, solamente que todavía sus valores están dentro del rango. Pero eso no quiere decir que no esté lisando células, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, le hago un PCR, sale positivo, bueno, ya es criterio de cada doctor, pero quizás sí considerar de repente tratar a ese paciente porque podría estar haciendo la enfermedad y por cosas de la vida lo diagnostiqué muy temprano y pues puedo evitar que ese paciente haga el cuadro, que sería ideal, un mundo ideal. Eh, pero solamente en esos casos creo que aplicaría eso, ¿no? De otra forma, decir si es infectivo o no sin signos clínicos es un poco complicado. Listo, doctora, muchas gracias. Y bueno, una última pregunta. Nos mencionan sobre la dosis de corticoide que se usa normalmente para poder evitar también que llegue a producirse Cushing. Por encima de 2 miligramos kilo. O sea, por encima de 2 miligramos kilo puede ser una dosis peligrosa, por así decirlo. Pero hay tratamientos que requieren empezar a 2 miligramos kilo o a 1,5 miligramos kilo. Obviamente no lo dejas con esa dosis 2 meses, ¿no? Empiezas con esa dosis y luego vas bajando gradualmente, ya sea porcentualmente, es decir, ese es su 100%, luego uso el 75% de la dosis, 50% de la dosis, o como suele hacer es bajar a la mitad, ¿no? Eh, pero hasta 2 miligramos kilo podrías usar y no deberías tener mayor problema. Listo, doctora. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle por su asistencia y por brindarnos un tema tan interesante que es muy común, sin duda, en la clínica diaria. Han aprendido demasiado, imagino, los asistentes. Muchas gracias también a ellos por participar, por realizar sus preguntas. Incluso también vi que estaban respondiendo con relación al hemograma que compartió. Estaba mencionando ahí cuál era el correcto. Bueno, eso sería todo en esta segunda ponencia. Igual, ya les compartí las redes de la doctora para que puedan seguirla en Instagram. Y